Continuamos con la siguiente pregunta, padre. Suele decirse que el sacerdocio católico contradice la escritura porque todos los bautizados somos sacerdotes. ¿De qué manera instituyó Jesucristo el sacerdocio ministerial como un sacramento específico y cómo se estructuró este orden sagrado en la historia de la iglesia primitiva? Justamente la herejía, digamos, tiene esta característica de que tiene una parte de verdad, ¿sí? Entonces, cuando los protestantes dicen, mira, todos somos sacerdotes por el bautismo, ¿sí? Ellos están diciendo una gran verdad. Nosotros también creemos en eso. De hecho, esa es la fuente, ¿sí? Y el principal motivo por el cual somos iglesia, porque somos un pueblo sacerdotal, ¿sí? A diferencia del pueblo antiguo, que de cierto modo también era un pueblo sacerdotal. El pueblo de Israel, si te pones a pensar, era de cierto modo también un pueblo sacerdotal, porque el pueblo de Israel fue pensado por Dios eh, como un pueblo sin reyes. Ellos tenían una nube que los guiaba, ¿sí? Y a lo sumo tenían jueces que gobernaban, pero nunca Dios quiso que ellos tuviesen reyes. Ellos querían que su rey sea Dios, que sean una teocracia, si queréis llamar, ¿sí? Y por consiguiente una participación muy grande dentro de esa labor, ¿sí?, humana de dominar a la tierra, ¿sí? Dominar no en el sentido moderno, sino de ser dominos, ¿sí?, de ser señor de la tierra, que fue una cosa que el Señor ya le pidió a Adán incluso, ¿sí? Pero como era una imagen imperfecta todavía de la realidad, el pueblo de Israel tenía, a pesar de ser de cierto modo un pueblo sacerdotal, o sea que se elegía directamente por el Señor, tenía una tribu, ¿sí?, la tribu de los levitas, ¿sí?, de la casa de Aarón, y solamente aquellos podrían, ¿sí?, tocar las cosas santas y ofrecer los sacrificios en nombre de su pueblo, ¿sí? Bueno, nosotros no somos del rito de Aarón, ¿sí? Nosotros somos del rito de Melquisedec, como dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros todos somos efectivamente un pueblo sacerdotal, porque todos tenemos que ofrecer el sacrificio eucarístico, ¿sí?, el sacrificio los domingos. Y ese es el argumento, hasta ahí llegan los protestantes. Bueno, pero el sacerdocio ministerial, ¿sí?, no contradice eso, porque si te pones a pensar, bueno, está bien, estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo eso explica que no tenga que haber sacerdotes? ¿Sí? O sea, o sea, incluso lógicamente, bueno, el Señor quiere que todos seamos sacerdotes, ¿no? Pero ¿qué impide que Dios quiera que haya un grado superior de sacerdocio, una participación mayor dentro del sacerdocio de Cristo? Porque ese es uno de los argumentos también de los protestantes. Dice que no hay sacerdotes propiamente, porque el único sacerdote es Jesucristo. Y eso también es verdad, ¿sí? Y justamente lo que nosotros creemos, o sea, lo que la iglesia siempre nos enseñó, de que no existe distinción entre sacerdotes, entre el sacerdocio ministerial, ¿sí?, y el sacerdocio común de los fieles, ¿sí?, de que efectivamente es el mismo sacerdocio, que difieren en grado, ¿sí? ¿Qué significa que difieren en grado? De que uno, podemos decir de modo así muy simple, participa de mayor modo en el único sacerdocio de Cristo. Y si ahí nosotros vemos los grados sacerdotales, vemos que justamente el obispo es el sumo sacerdote, ¿sí? El, los presbíteros son colaboradores del sumo sacerdote, ¿sí? Y los diáconos son ordenados para el servicio, ¿sí?, participan en grado menor, pero todos somos sacerdotes. ¿Dónde está eso en la Biblia, dirán los protestantes? En la última cena, ¿sí?, cuando el Señor instituyó la Eucaristía, ¿sí?, y dijo, hagan esto en conmemoración mía. Pero también en la multiplicación de los panes, ¿sí?, cuando el Señor multiplicó los panes, ¿sí?, y hay toda una explicación de los santos padres de la cantidad de los peces y los panes, ¿sí?, que no vamos a hablar ahora por una cuestión de tiempo, pero cuando los apóstoles se acercaron, le dijeron, maestro, no tenemos comida para alimentar a toda esta gente, nuestro Señor dijo, denle ustedes de comer, ¿sí? Y ya estaba anunciando qué harían los apóstoles y sus sucesores a lo largo de los siglos: alimentar al pueblo hambriento, ¿sí?, en medio de este mundo. Eso tenemos que entender muy bien, ¿sí?, de que el sacerdocio de Cristo es bíblico, el sacerdocio de Cristo está en la tradición de la iglesia, porque los propios apóstoles comenzaron a imponer las manos y ordenar nuevos obispos, nuevos sacerdotes,
nuevos diáconos y sobre todo entender que a diferencia de los protestantes que tienen sus autoridades como oficio, ¿sí? Las autoridades, digamos, o la participación mayor en el sacerdocio de Cristo de los ministros ordenados produce en el ministro ordenado un cambio ontológico de tal modo que nada puede quitar. ¿Sí? ¿Sí? El sacerdocio que Dios da a un hombre no lo puede quitar nadie, ni sus pecados, ni sus infidelidades, ni bueno, no importa lo que haga, ¿sí? Porque es tan fuerte lo que el Señor hizo en el ordenando, ¿sí? O en el ordenado más bien, que por más de que un sacerdote infelizmente deje el ministerio y se dedique a otras cosas, o se case, o se dedique a juntar plata, ¿sí? Puede incluso la iglesia darle la dispensa para que, para que pueda hacer otras cosas, o para no tener que vivir más como sacerdote, no tener que celebrar más los sacramentos que está obligado por su oficio. Aún así, si estás en un avión, ¿sí? Y te está cayendo el avión y tenés un ex cura al lado, él incluso te puede absolver lícita y válidamente, porque es tan fuerte lo que él hizo en él que nada le puede quitar. Entonces es mucho más que un simple oficio, ¿sí? Desde nuestro punto de vista es una participación en el sacerdocio de Cristo, pero desde el punto de vista de Cristo es como si fuese que Cristo dice, bueno, ¿qué yo puedo hacer para estar más cerca de ellos? Me voy a multiplicar mi acción a través de hombres. Y voy a multiplicar de tal modo mi acción que mi acción no va a depender de la santidad de ellos. ¿Sí? Porque la acción del sacerdote actúa ex opere operato, dicen los teólogos. ¿Sí? O sea, independiente del cura. El cura puede estar en pecado mortal. Celebra la misa según las normas de la iglesia y ocurre la transustanciación. Se acerca alguien a pedirle una confesión, se le perdonan los pecados, ¿sí? Independiente de su grado de santidad. Hay ciertas cosas que dependen, ¿sí? Del sacerdote, dependen del fiel, pero la acción sacramental no depende de nosotros. Entonces, desde el punto de vista de Dios es eso, es hacer presente su humanidad a través de los sacramentos mediante sus ministros sagrados. Muchas gracias, Padre. En algún momento, todo católico ya escuchó esta afirmación de un protestante. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene ese poder. Ante esta cuestión común, ¿dónde encontramos que Cristo delega formalmente la potestad de perdonar y retener pecados a los hombres? ¿Y cómo se vivía históricamente la práctica de la confesión en los primeros siglos de la Iglesia? Sí, bueno, lo que ellos dicen es cierto, ¿sí? Ciertamente solamente Dios puede perdonar los pecados, pero para eso nosotros tenemos que, y eso es muy difícil me parece entender para los que no son católicos, cómo funciona la confesión, ¿sí? Porque para entender cómo funciona la confesión nosotros tenemos que entender qué es el pecado, y ahí está una gran dificultad, por lo menos para nuestro tiempo. Muy oportuna la segunda parte de la pregunta, porque justamente habla de cómo funcionaba, cuál era la disciplina de la confesión en los primeros siglos, que nos da una mayor idea de cómo mirar hacia el pecado. Pero si nosotros miramos la confesión desde el punto de vista moderno, así como generalmente participamos, bueno, pecamos, nos confesamos, el Señor nos perdona, claro, necesitamos estar arrepentidos, pero el Señor siempre nos perdona. Tenemos un firme propósito de no ofenderlo más, podemos, y no hay problema de confesar los mismos pecados por mucho tiempo, porque se trata de eso, se trata de ir luchando, ¿verdad? No desanimarse y todo lo demás. Pero hay que recordar siempre que cuando nosotros nos confesamos, no es que el Señor nos perdona sin más, ¿sí? Parece una cosa mágica, si venís y decís, bueno, robé 5 bancos, maté 50 personas y estoy arrepentido, bueno, yo te asuelo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puedes ir en paz, ¿sí? Rezar 3 Ave Marías, ¿verdad? Y parece una cosa mágica, ¿verdad? Y automática, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué sucede en la confesión, ¿sí? Es una cosa muy fuerte. Es como si fuese, no es como si fuese, de hecho el Señor nos dice, no, vos deposita todos tus pecados, no importa cuáles sean. Con tal de que estés arrepentido, el Señor te dice, bueno, no te preocupes, mi hijo, yo voy a pagar por esos pecados. Y los voy a pagar en la cruz. De hecho, ya los pagué, ¿sí? Solamente que estaba esperando que vengas aquí a
a poder firmar ese cheque en blanco que ya tenías porque sos cristiano, ¿verdad? De hecho, yo ya en el huerto de los olivos, cuando sudé sangre, yo ya vi todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos, estos que acabas de confesar. Eso básicamente es lo que nuestro Señor nos dice en la confesión. Entonces, Él asume en la cruz nuestros pecados. Nos queda una partecita, ¿sí? que es la pena, digamos, que pagamos aquí en la tierra con la penitencia, con el que nos da el sacerdote, ¿verdad? Que nunca alcanza, ¿verdad? Pero que nos ayuda con nuestras mortificaciones del día, con nuestros ayunos, nuestras penitencias, que vamos pagando eso. Y si no pagamos todo, bueno, pagamos en el purgatorio, pero así morimos en gracia. Pero siempre tenemos esa deuda. Así funciona la confesión, ¿sí? No es un perdonar sin más, ¿sí? Es pedirle al Señor, Señor, yo no puedo pagar, ¿sí? Porque de hecho, nosotros no podemos pagar ni siquiera el menor de nuestros pecados veniales, ¿sí? Adán y Eva pecaron una vez, ¿sí? Adán y Eva hicieron un montón de cosas buenas en el paraíso. Si Adán dio nombre a todos los animales, ¿sí? Y no sabemos cuánto tiempo quedó en el paraíso. Pero estaban confirmados en gracia y bueno, y todas sus acciones eran meritorias, o sea que daban mucha gloria a Dios en el paraíso. Pero ellos fueron expulsos del paraíso por un solo pecado. Y por ese pecado, dice la tradición que Adán y Eva pasaron el resto de su vida, y no de nuestra vida 80, 90 años, o sea, Adán y Eva vivieron 900 años, digamos, el resto de su vida haciendo penitencia. ¿Sí? Y el pecado también se mide, digamos, nosotros podemos tener una mayor conciencia del pecado si miramos la cruz, ¿sí? Porque la sangre de Cristo es valiosísima. Una gota de sangre, ¿sí? Vale para pagar todos los pecados, ¿sí? De sobra, ¿sí? Porque es la sangre de Dios, ¿entendés? ¿Sí? Tiene un valor inmensísimo. La sangre que salió en la circuncisión de nuestro Señor fue suficiente para pagar todos los pecados. Pero el Señor quiso morir en la cruz, ¿sí? Y sufrir todo lo que sufrió para mostrarnos justamente la cara verdadera del pecado, el rostro verdadero del pecado, ¿sí? Y cuánto daño nos hace, ¿sí? Esa es la confesión, ¿sí? Cuando hablamos de confesión estamos hablando de eso, ¿sí? Porque, y de hecho, nuestro Señor fue muy misericordioso con nosotros porque nos dio todos los medios de salvación y sabe perfectamente que nosotros tenemos una cosa que se llama concupiscencia, ¿sí? Esa inclinación natural, no natural, ¿verdad? Natural después adquirida más bien por el pecado original al mal. Por eso a todos nosotros nos es más fácil pecar que hacer el bien, a todos. Por eso rezamos, nos confesamos, hacemos penitencia para ver si no nos cuesta un poquito menos hacer el bien, ¿verdad? Entonces eso es muy importante entender para la confesión. Por eso, respondiendo finalmente a tu pregunta, cuando el Señor sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo, y no en vano el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el santificador, ¿sí? Les dijo, bueno, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero, y ahí, bueno, los protestantes van a decir, bueno, pero no dice expresamente aquí que usted tiene que escuchar las confesiones, que tiene que absolver, ¿sí? Gracias a Dios tenemos la tradición, ¿verdad?, de nuestros primeros padres que mirando sobre todo los apóstoles, ¿verdad?, que fueron los que escucharon eso y tenían el auxilio del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente esas palabras, y ellos fueron los primeros que comenzaron a escuchar las confesiones y a absolver con la autoridad de Cristo, ¿sí?, y no con su propia autoridad, ¿sí? Porque de hecho la solución es yo te absuelvo, ¿sí?, pero no el sacerdote. El sacerdote cuando actúa en la persona de Cristo. Por eso es cierto esa primera afirmación de tu pregunta de que solamente Cristo puede perdonar los pecados. Cuando nuestro Señor curó al paralítico fue lo que le preguntaron, ¿cómo perdonarse los pecados si solamente Dios puede perdonar? Y nuestro Señor dice, bueno, para que sepan que yo soy Dios, básicamente le dijo, no solamente le voy a perdonar, sino que le voy a devolver la salud, ¿sí? Como un signo, ¿sí? Porque uno de los modos de creer, ¿sí?, los llaman los datos de credibilidad, digamos, son los milagros. Entonces, en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos que es Cristo mismo derramó sobre ellos el Espíritu Santo para que ellos retengan o perdonen los pecados, aten o desaten, ¿sí? Y los primeros cristianos entendieron eso y comenzaron a hacer eso. Solamente, y bueno, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo funcionaba? Como ellos tenían una conciencia muy grande del pecado, porque estamos hablando de cristianos de verdad, cristianos que podían dar la vida por Cristo.
Cristianos que, que se preparaban para su bautismo sabiendo que al día siguiente de su bautismo podían irse a los circos romanos a morir, ¿sí? Y que no tenían miedo de distribuir sus bienes. O sea, estamos hablando de grados heroicos de cristianismo. Y estos, ¿qué hacían? Ellos confesaban sus pecados públicamente. Generalmente una vez en la vida, ¿sí? Porque pecaban mortalmente muy poco porque, bueno, estaban en persecución, no tenían tiempo de pecar, digamos. O era salvar su alma o perderla para siempre. Entonces, esa era la preocupación. Entonces, si por algún motivo pecaban, entonces ellos confesaban y hacían un tiempo de penitencia. Quizá durante la cuaresma, ¿sí? O algunos por más tiempo. Se vestían de penitentes, tenían una ropa de penitente, ¿sí? Hasta que después de cumplir la penitencia, entonces recibían la absolución de los pecados y eran incorporados de vuelta a la vida de la iglesia. Con el tiempo, ¿sí? esa práctica fue mudando. La primera cosa que se hizo fue que los pecados, ¿sí? Como bueno, después vino la paz de Constantino, ¿sí? La cosa fue mejorando un poquito para los cristianos desde el punto de vista político, digamos, estaban más libres. Entonces, también la cosa estaba un poquito mejor. Entonces, ellos, bueno, vamos a hacer confesiones auriculares, ¿sí? Secretas. Pero las penitencias estaban estipuladas. O sea, que por las penitencias tampoco, de cierto modo, se sabía cuáles eran los pecados. Pero estamos hablando de gente que pecaba muy poco, ¿sí? Hasta que los monjes irlandeses, ¿sí? Finalmente instituyeron lo que nosotros conocemos hoy en día como las confesiones auriculares secretas y con penitencias también secretas. Pero en algunos santuarios, por ejemplo, santuarios que en Europa había mucho eso, en la Edad Media, había santuarios que estaban en un monte, en una montaña, y había un sacerdote aquí abajo y había sacerdotes ahí arriba. Entonces, el penitente iba, ¿sí? Confesaba sus pecados, ¿sí? Y la penitencia ya estaba estipulada, era subir el cerro, ¿sí? Entonces, él confesaba sus pecados, le entregaba una medalla, ¿sí? La medalla, generalmente la medalla de la Virgen que estaba allá arriba, ¿sí? Subía las montañas, ¿sí? ¿Sí? Haciendo penitencia, por supuesto, por una escalada de cierta dificultad, llegaba allá, entregaba al otro sacerdote, ¿sí? ¿Sí? Como signo de que cumplió su penitencia, y entonces el sacerdote le absolvía, ¿sí? Eso también existía antes, ¿verdad? De tener que cumplir tus penitencias antes de ser absolvido. Por eso había muchos cristianos que hacían las peregrinaciones también a Santiago de Compostela, a Jerusalén, a Roma, ¿sí? Muchos de ellos hacían peregrinaciones con penitencia por sus pecados, ya sea antes o después de la absolución, pero eran también, muchos no se iban solamente para visitar los lugares santos, se iban efectivamente para penitencia, caminando y ofreciendo sus dolores al Señor. Pero lo importante aquí no es mirar tanto la confesión como un tratamiento, digamos, para que tu conciencia esté tranquila, ¿sí? Nosotros, claro que eso también viene, la conciencia queda tranquila, pero nosotros tenemos que mirar la confesión como un antídoto para nuestros pecados, como un acto misericordiosísimo de Dios, ¿sí? Que sabe hasta cuántos cabellos tenemos, ¿sí? Bueno, es más fácil que otros, ¿verdad? Pero, y si Dios sabe la cantidad de nuestros cabellos, Dios sabe la cantidad de nuestros pecados. O sea que Dios nos creó sabiendo, bueno, me va a pecar tantas miles de veces, me va a ofender, ¿sí? Yo le voy a perdonar tantas miles de veces. Por eso nosotros tenemos que evitar lo máximo pecar, porque existe la posibilidad de que nosotros pequemos más de los números que el Señor tenía pensado perdonarnos, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar a la confesión desde ese punto de vista, desde la acción de un Dios que nos ama, que sabe de nuestras miserias y que a sabiendas de nuestras miserias nos da este sacramento para que nosotros podamos, por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, salvarnos, porque con nuestras fuerzas no nos alcanza. Qué lindo, Padre. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Padre, ahora tenemos otra pregunta, una que es muy frecuente, muy común entre los protestantes. Se nos acusa con frecuencia de adorar a María o de inventar dogmas marianos. ¿Cómo podemos fundamentar bíblicamente el papel de María como madre de la Iglesia? ¿Y qué evidencias históricas confirman que los primeros cristianos ya le rendían veneración mucho antes de los concilios ecuménicos? Sí. Bueno, a veces pensamos que no nos alcanzan las
las razones, digamos, bíblicamente hablando, para defender ciertas cosas de la iglesia. Entonces decimos, esto también los protestantes nos acusan. Bueno, como no está en la Biblia, entonces ustedes se escudan en la tradición, digamos, ¿verdad? Pero, y principalmente la cuestión de la Virgen, porque bueno, la Virgen aparece en muy poco espacio, digamos, de la Biblia, porque aparece solamente así expresamente en los evangelios y en algunas partes de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Cuando está con los apóstoles, bueno, pero muy poco también en los hechos de los apóstoles, sus acciones se ven más en los evangelios. Pero si nos remitimos exclusivamente a la Biblia, existen varios momentos en que la Virgen aparece, ¿sí? La primera de ellas está en el Génesis, ¿sí? Donde se habla de una mujer, donde aparece una mujer que es virgen, ¿sí? Que habla con un ángel, ¿sí? Y que habla sobre un fruto, ¿sí? Sabemos el desenlace de esa historia, ¿verdad? Porque lo vivimos en carne propia, pero es esa misma escena la que es una preparación para la escena de la Virgen. O sea, podemos decir que la Virgen estaba prefigurada en aquella Eva, ¿sí? Que se transformará después en ave, porque será lo contrario de aquella Eva, ¿sí? Que a pesar de que también es virgen, que también habló con un ángel, ¿sí? Que también hablaron de un fruto, ¿sí? El fruto prohibido, y aquí el fruto de su vientre, que es nuestro Señor, ¿sí? Que aquellos pecaron porque se alimentaron de este fruto, y nosotros nos salvamos porque justamente nos alimentamos también de ese fruto. Otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, todas las reinas madres que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿sí? A las cuales, o sea, las que siempre aparecen llevadas por su hijo, que es el rey, que va con su ejército, ¿sí? Y que sorprendentemente, a diferencia de que nosotros haríamos, le lleva a su mamá en el ejército, ¿Para qué? Para que su presencia sea un motivo para poder defender, ¿sí? De que lo que ellos están defendiendo en esa guerra, ¿sí? No es solamente un pueblo, sino que es un pueblo representado por la reina madre, ¿sí? Y todas las santas mujeres en algún sentido prefiguran a la Virgen. Se habla nosotros sabemos que los textos de la liturgia que hablan sobre la virginidad de la Virgen son sacados todos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y el principal de ellos, en el Nuevo Testamento, además de aquellas más expresas donde la Virgen se aparece, es justamente el Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 12, ¿sí? Donde aparece una mujer, ¿sí? Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, con la luna bajo sus pies, que está embarazada, a punto de dar a luz, ¿sí? Y que está el dragón, ¿sí? A esperas del nacimiento para poder devorar a su hijo, ¿sí? Y que es sorprendente que aparezca como dragón, ¿sí? Porque es la misma imagen del Génesis. Entonces se aparece como una serpiente, pero en el Génesis el demonio se aparece como una cosa más, no demuestra toda su fealdad, digamos, ¿sí? Va a mostrar toda su fealdad después, al final, cuando ya no se aparezca como una simple serpiente, sino como lo que es, como un dragón que busca devorar al hijo de la mujer. Entonces, no es que la Virgen sea poco importante dentro de la historia bíblica, simplemente. Claro que ellos no aceptan nuestros motivos de esa distinción. Ellos dicen que esa distinción que nosotros hacemos entre el culto de latría o de adoración y el culto de dulía que damos a los santos, ¿sí? Más específicamente de hiperdulía que damos a la Virgen, ¿sí? Porque sabemos que la Virgen no es solamente más santa que el resto de los santos, sino que su santidad excede a la de todos los santos juntos, digamos. O la de la protodulía de San José, ¿verdad? Ellos no aceptan esa distinción porque dicen que son simples nombres que colocamos a las cosas, digamos. Pero justamente la práctica dice lo contrario, porque si nosotros no tuviésemos ningún tipo de veneración, ¿sí? Nosotros ni siquiera tendríamos relaciones humanas prácticamente, porque no veneraríamos a nuestra mamá, ¿sí? Claro que no veneramos como santa, pero tenemos un afecto especial, ¿sí? Y también una cosa que ellos no aceptan es la mediación intermedia.
El único, porque la Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el pontífice, el único pontífice, ¿sí? Sin embargo, nosotros también defendemos de que esa mediación puede ser obrada a través de otros, ¿sí? Y eso lo concluimos a través de las Sagradas Escrituras también, cuando la Virgen dijo, hagan todo lo que Él les diga, cuando nuestro Señor ya había dicho que todavía no había llegado su hora. Entonces, las palabras de la Virgen, ¿sí?, y apresuraron la hora de nuestro Señor, diciéndolo de modo muy burdo, ¿sí?, modificaron el plan inicial de Dios, digamos. Claro que el plan inicial de Dios ya era ese, ¿verdad? Porque nada puede cambiar los planes de Dios. Y eso en los primeros siglos, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, nosotros tenemos íconos de la Virgen que datan del siglo I, de la era cristiana. O sea, tenemos imágenes de la Virgen pintadas en catacumbas, tenemos anagramas de la Virgen, tenemos las famosas tradiciones, o la tradición, por ejemplo, de la rosa mística, ¿sí?, que nosotros tenemos una aparición de la rosa mística que data de este siglo, ¿verdad?, de 1970 más o menos, pero la rosa mística ya estaba en las letanías de la Virgen, que se canta que son los títulos con los cuales los cristianos honraban a la Virgen desde siempre, y ya le llamaban rosa mística, porque cuando la Virgen terminó su curso, el curso de su vida sobre esta tierra, como dice el dogma de la Asunción, ella fue elevada al cielo, ¿sí? Y eso lo sabemos porque dice la tradición que Santo Tomás no estaba cuando fue sepultada la Virgen, y cuando él volvió, probablemente estaba aquí en América, cuando él volvió quiso ver a la Virgen, ¿sí? O sea que los apóstoles también tenían devoción a la Virgen y quería verla, ¿sí? Entonces la abrieron de vuelta del sepulcro y no la encontraron, sino encontraron rosas, ¿sí? De ahí de que llamamos rosa mística, claro, porque ella fue asunta al cielo. El himno más antiguo de la Virgen, que es el Subtum Presidium, ¿sí?, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es justamente del siglo I. O sea que no solamente los cristianos la pintaban, ¿sí?, no solamente eso, sino que la cantaban. Eso es muy fuerte porque en la tradición judaica solamente se cantaba a Dios, ¿sí? Pero los cristianos, ¿sí?, ya conscientes de la importancia de la Virgen, ¿sí?, dentro del plan de salvación, ¿sí?, ya comenzaron a componer himnos, no solamente para Dios, para Cristo, sino también para la Santísima Virgen María. Qué bueno, padre. Muy, muy buena acotación. Muchísimas gracias. Padre, tengo una última pregunta que no tiene que ver con respecto a los protestantes, sino a nosotros mismos, los católicos. Todo católico bien nacido sabe que es pecado mortal faltar el domingo a misa, pero ¿por qué? Tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, porque habíamos dicho toda esta cuestión del sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, ¿sí?, a la cual todos participamos, ¿sí?, que es el mismo sacerdocio de Cristo, ¿sí?, pero por el bautismo recibimos esos títulos, y que no son invención nuestra, están en el rito. Después del bautismo, cuando se le unge con el crisma, ¿sí?, con el óleo de crisma, el sacerdote dice expresamente, desde ahora eres sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Entonces, esa criatura de 2 meses que es bautizada es un sacerdote desde ese momento. Como sacerdote, él tiene, a partir de ese momento, por supuesto que cuando la edad y la formación se lo permita, él tiene que realizar una acción, que es la acción propia de los sacerdotes, que es la de ofrecer el sacrificio. El sacerdocio es eso. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes estaban ahí para ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento había varios tipos de sacrificios: sacrificios expiatorios, sacrificios por el pueblo, sacrificios de comunión, sacrificios de acción de gracias. Había varios tipos de sacrificios de diferentes naturalezas, digamos, pero en todos implicaba la muerte de la víctima. ¿Sí? La muerte de la víctima o el holocausto, ¿sí? ¿Sí? Que sean quemados completamente, ¿sí? Eso significa holocausto. Pero ¿cómo nosotros entonces vamos a vivir ese sacerdocio entonces si nosotros somos llamados a ofrecer el sacrificio? Es la pregunta. Pasa que nosotros tenemos un sacrificio perpetuo, ¿sí?, que es renovado todos los días en la Santa Misa,
pero que tiene su culmen en la misa dominical, en la Pascua semanal. Y del mismo modo como un sacerdote sería considerado un pésimo sacerdote si un domingo decidiese no celebrar la misa, ¿sí? Si un cura decidiese, sabes que no tengo ganas de celebrar la misa hoy, diríamos que es un pésimo sacerdote porque, bueno, ese es tu trabajo. Del mismo modo, nosotros caeríamos en esa misma situación si no vamos a misa, porque ese es nuestro trabajo como sacerdote, ofrecer el sacrificio pascual todos los domingos. Y eso no es una invención mía, porque eso está en la liturgia misma de la misa, porque el sacerdote dice, después de la presentación de las ofrendas, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esa oración que la escuchamos tantas veces, desde el punto de vista gramatical está muy mal dicho, porque generalmente nosotros no decimos este sacrificio mío y de ustedes, ¿sí? Yo no digo esta entrevista mía y tuya, diríamos esta nuestra entrevista, utilizaríamos siendo un poco más técnicos gramaticalmente, la primera persona del plural, ¿sí? Diríamos nosotros, pero en la misa decimos este sacrificio mío y el de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio es el mismo, pero justamente por esa diferencia de grados en la participación del sacrificio, del sacerdocio de Cristo, el sacerdote ofrece in persona Christi, en la persona de Cristo, y los fieles ofrecen a través de su sacerdocio común. Entonces, como sacerdote, todos estamos obligados a ofrecer el sacrificio eucarístico. No como el sacerdote, ¿sí? Por eso hay una distinción en la liturgia, ¿sí? Pero incluso si yo no comulgo, ¿sí? ¿Sí? Si no puedo comulgar porque no puedo confesarme o porque no guardé el ayuno eucarístico o porque ya comulgué en otra misa, incluso si yo no comulgo, yo estoy cumpliendo con mi deber sacerdotal, ¿sí? Que es la de ofrecer el sacrificio, en este caso el sacrificio de Cristo mismo, ¿sí? Por eso es importante esa cuestión de la conciencia. No es faltar a misa porque está en el tercer mandamiento nada más, ¿sí? No. Está en el tercer mandamiento, ¿sí? Porque hace parte de mi propio ser sacerdotal, ¿sí? Entonces, eso ayuda muchísimo a entender por qué nosotros tenemos que despertarnos los domingos temprano y irnos a misa. No, porque yo tengo que ofrecer el sacrificio. Es mi deber. Yo soy sacerdote. Tengo que ofrecer ese sacrificio. Muchas gracias, Padre, por su tiempo y por recibirnos a tantos jóvenes acá en esta sala. Te agradecemos por su tiempo y que siga bien con su ministerio. Le agradezco muchísimo, cuento con sus oraciones, cuenten conmigo siempre y como les dije, una gran alegría poder compartir con ustedes. La alegría es nuestra, Padre.